El Festival de Málaga presentó a principios de este mes el estreno nacional de la película documental All the Souls, del director y productor y guionista vallisoletano Roberto Lozano. Rodada en Nepal, India, España, Malasia, Sri Lanka y los Emiratos Árabes, este trabajo tiene una característica pues muy especial, y es que fue lo último que hizo el director de fotografía Roberto Fraile, que, como recordarán, es el periodista salmantino asesinado el pasado 26 de abril en Burkina Faso junto al reportero David Beriaín. Esta película versa sobre la trata de seres humanos en Nepal y sobre todo denuncia el secuestro y la venta de menores. Está con nosotros el director Roberto Lozano. La última vez que estuvo en esta casa fue cuando emitimos el documental Los ojos de la guerra, en homenaje a los dos periodistas fallecidos. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, imagino que este estreno se estrenó primero en Varsovia, el nacional ha sido en el Festival de Málaga. También ha sido muy emotivo para ti. Bueno, trabajaste muchas veces con Roberto Fraile y bueno, este es su último legado, ¿no? Su última obra. Como tú bien dices, ha sido evidentemente muy emotivo, ¿no? El estreno nacional en Málaga y realmente a mí personalmente me ha conmocionado profundamente, ¿no? Todo esto, ¿no? Y hasta el punto de que me ha hecho incluso cuestionar mi trabajo a lo largo de tantos años, ¿no? Porque cuando se mueren, porque tanto David como Roberto eran amigos, especialmente Roberto, con el que yo había trabajado mucho, pero con David tenía una relación muy especial también, ¿no? Y entonces, de repente, que dos amigos tuyos, con los que te une además una relación de profesión, de experiencias vitales que a lo largo de tantos años, en tantos sitios, pues lamentablemente te llega a lo más profundo, hasta el punto de, como te decía, cuestionarte, decir, ¿esto que has hecho merece la pena? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Te estás cuestionando volver a hacer películas documentales en zonas de conflicto, por ejemplo? Pues sinceramente, ahora mismo estoy en un momento muy difícil, ¿no? En ese sentido. Primero porque con Roberto especialmente era el director de fotografía con el que yo trabajaba muchísimo más seguro, cómodo y de una manera muy especial en el terreno, ¿no? Aunque, por ejemplo, en All the Souls hay... está también Ciro Selma, que es el otro director de fotografía con el que rodamos All the Souls en Nepal, y con él también me he sentido muy especial, muy seguro también, ¿no? De alguna forma te sientes huérfano en lo laboral, digamos. Sí, mira, hace un rato estaba hablando con Sergio Caro, que fue el director de fotografía, el operador de cámara con el que trabajaba David Beriaín cuando nosotros nos juntamos en Afganistán para rodar Los ojos de la guerra. Y cuando hablamos tenemos esa sensación, ¿no? De que es como si nos hubiésemos quedado nosotros dos solos, ¿no? O sea, es decir, se han ido David y Roberto, que éramos pues un grupo, una especie de hermandad, ¿no? De esa cuadrilla que habíamos formado los cuatro, justo pues ahora se cumplen 11 años del estreno de Los ojos de la guerra, perdón, 10 años, se van a cumplir en octubre, y nosotros rodamos en Afganistán en el 2009. Curiosamente, en la zona donde hoy los talibanes han tomado una ciudad, en Kalainao. Cuando llegamos nosotros a Afganistán, ellos estaban en Kalainao y nos encontramos en medio de Herat y allí, ¿no? Te entiendo porque además, todo esto se produjo en 2015, esta película de la que estamos hablando, tras el trágico terremoto en Nepal, que devastó la capital, Katmandú. A partir de ahí se produce una serie de llamadas telefónicas entre tú, Roberto, tu mujer también, y os decidís de inmediato a iros para allá. Y tú has dicho en alguna entrevista, si Roberto no se hubiera ido, seguramente yo tampoco me hubiera ido. Seguramente porque, a ver, era muy rápido, era una decisión que teníamos que tomar muy rápido, ¿no? El terremoto se produjo el 26 de abril del 2015. Marta Arnaz, que es mi mujer, como tú has dicho, y que es la productora de la película, decidimos irnos, ¿no? Y evidentemente a la primera persona con la que teníamos que contar era con Roberto, que era el director de fotografía habitual, ¿no? Y si él en ese momento a lo mejor hubiese dicho que no, pues posiblemente todo hubiese cambiado, ¿no? Porque no hay muchas personas a las que cojas el teléfono, le llames y te digas, oye, mañana nos vamos a cubrir esto a miles de kilómetros y que estén dispuestas a seguirte, ¿no? Pues a lo mejor Ciro Selma, que es, como decía, firma también la dirección de fotografía de All the Souls, Pablo Rivero, que es un compañero vuestro que trabaja en la 8 de León, que posiblemente también, con el que yo he rodado muchas películas documentales en muchos sitios, hubiese sido una de las personas con las que hubiésemos podido contar, pero no hay muchas personas
que Sí, estén dispuestas a eso, ¿no? Bueno, han pasado 2 meses desde el asesinato y la trágica muerte de Roberto y de David. Los hijos de Roberto recibieron hace pocas semanas bueno, pues la medalla del mérito profesional de la Junta, y también va a haber un premio en la Seminci que llevará su nombre. Tú que conoces bien el reporterismo de guerra, ambos asesinatos han creado cierta conciencia, sobre todo para conocer mejor y esta labor arriesgada, difícil, compleja. ¿O esto es un boom y luego todo se difumina? Pues curiosamente yo creo que se está produciendo, sí, evidentemente ha habido un boom y una atención mediática impresionante, ¿no?, a lo largo de este tiempo, pero es que se están sucediendo cosas muy bonitas a lo largo de las semanas, ¿no? Ayer o antes de ayer, en San Fermín todos los años crean una camiseta de Cucumucho, ¿no? Y este año están David y Roberto en esa camiseta, ¿no? En septiembre creo que va a ser, les han concedido el premio internacional del Círculo Internacional de la Prensa este año a título póstumo a los dos. Ahora en Seminci parece ser que va a haber ese premio con el nombre de Roberto Fraile. Y yo creo que, en cierto modo, es que se ha producido una cosa, es que la sociedad y especialmente el periodismo y dentro del periodismo, el reporterismo de guerra, se han dado cuenta de lo especiales que eran las dos personas, ¿no? O sea, más allá de su profesión, que evidentemente todos los que hemos tenido la ocasión de estar en el terreno con los dos, ¿no?, sabemos cómo trabajaban en el terreno, ¿no? O sea, cómo eran en el terreno. O sea, David era el tío más responsable que he conocido yo en el terreno, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, en All the Souls no conseguimos llegar a entrevistar a un traficante porque la organización con la que estábamos estaba amenazada, o sea, les amenazaron de muerte justo en el rodaje, entonces se produjo una situación muy compleja, de mucho riesgo, ¿no?, real, sobre todo para las personas de la ONG. Y el otro día Sergio Caro, en Málaga, que era la primera que veía la película, dice: David hubiese llegado a esa entrevista. Y estoy seguro, o sea, yo no lo hice, pero David sí. ¿Por qué? Porque era su forma de hacer, ¿no? Y si se hubiese tenido que quedar 2 meses más en Nepal para conseguir esa entrevista, lo hubiese hecho. Sí, desde luego era tenaz, era tenaz. Era impresionantemente, bueno, pues cabezón, ¿no?, navarro. Vamos a hablar del documental, aunque la intención inicial, como decía antes, era contar las consecuencias de ese seísmo en Katmandú. Ahí el equipo, nada más llegar, fuisteis testigo directo de la trata de seres humanos que sufre la sociedad nepalí. De hecho, creo que fue una estación de servicio donde visteis cómo unos hombres cogían a unas niñas y se las llevaban, no sabéis dónde, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cambió vuestro objetivo? Dijisteis, no vamos a rodar algo sobre el terremoto, vamos a enfocarlo sobre lo que está ocurriendo, sobre todo en las chicas menores de edad. Yo creo que mi forma de trabajar y de enfocar mi trabajo tiene una virtud, y es que yo me adapto a las circunstancias. Igual que David, por ejemplo, conseguía o sea, era capaz de llegar hasta donde nadie éramos capaces de llegar, yo soy más de adaptarme a las cosas, ¿no? Y entonces en ese momento yo me di cuenta de que eso, que habíamos sido testigos, se tenía que contar, ¿no? Y que de alguna manera nosotros estamos ahí para eso, ¿no?, para contar ese hecho. Entonces fue tremendo. O sea, recuerdo que además los 2 hombres que llevaban a las niñas vieron a Roberto con la cámara, entonces se asustaron lógicamente porque, bueno, pues en un momento los podían grabar, ¿no? Y entonces salieron corriendo de allí con el coche hacia la frontera india, ¿no?, que es donde realmente se produce todo el flujo, o la mayor parte del flujo de la trata. Porque vosotros lo que descubristeis allí es la facilidad con que a los niños y familias se les engaña diciendo que van a tener un trabajo, que van a tener un futuro, y una vez que cruzan la frontera, bueno, pues hay una trata de seres humanos tremenda. Voy a dar un dato. A las niñas secuestradas se le pone un precio que oscila entre los 150 y los 25.000 dólares. Eso lo contáis en la película, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, primero, la frontera India, nepalí, es totalmente permeable, ¿no? No hay un tratado en el que, o sea, no hay un sistema. O sea, un nepalí puede cruzar hacia India y un indio hacia Nepal. Nosotros no. O
sea, los occidentales necesitamos un visado. Pero, sin embargo, ese tránsito tan permeable permite precisamente facilitar a las redes de trata, ¿no? a los traficantes, que sea todo mucho más fácil, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, nosotros, está rodado en All the Souls, en la película, vemos como a una niña, Three Angels, la organización con la que nosotros estábamos trabajando, pues la salva en el último segundo, o sea, porque eran 50 metros los que les separaba de la barrera de la parte india. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos intentan observar y preguntar a todas las mujeres acompañadas o no, y niñas acompañadas o no, para ver si realmente van por su propia, o sea, libres hacia India, ¿no? Entonces, en ese momento, algo le saltó al grupo de mujeres que trabajan allí, ¿no? Y vieron que esa niña, algo raro había, ¿no? Y entonces la rescataron justo en el último segundo. Y eso se produce 6, 7, 8 veces en cada puesto de los 1.600, 1.700 kilómetros de frontera que hay entre India y Nepal. Tremendo, tremendo. ¿Cuándo la vamos a poder ver en Castilla y León? Pues espero que este otoño y no puedo leer más. Bueno, Seminci o... Otoño, bueno, es un buen punto. Un buen punto, sí. Bueno, estaremos muy pendientes. Tengo aquí a 3 periodistas que te van a hacer alguna pregunta. Arantxa. Hola, buenas noches, Roberto. Hola, Arantxa, ¿qué tal? Y gracias por este tipo de trabajos y gracias por plantear y mostrar estas historias. Yo quería preguntarte si, al margen del estreno, del paso por los festivales, ¿cómo se puede conseguir que todas estas historias lleguen al gran público? Porque al final entiendo que el objetivo es mostrar todo este tipo de realidades. Y si habéis percibido en los últimos años cierto tipo de desafección precisamente del gran público, bueno, pues con historias que tienen este calado tan profundo y este drama dentro tan enorme, ¿no? Mi sensación personal es que la gente se aleja un poco de todo lo que suena, pues eso, dramático, preocupante. Ya tenemos suficiente con lo que tenemos como para pensar pues que hoy, no sé, que han asesinado al presidente de Haití en su casa de no sé cuántos balazos, ¿no? Es decir, ¿qué percepción tenéis de la respuesta del público hacia estas historias? Yo tengo una doble percepción. Primero, la sociedad española ha abandonado mucho el interés internacional. Y eso creo que no solo lo tiene O por determinados países, quizá. Sí, pero en general. O sea, es decir, sí nos interesa lo que pasa en Estados Unidos, en Europa, en China, en las grandes potencias mundiales, ¿no? Pero más allá de eso, una pieza de 1 minuto y medio en un informativo sobre un terremoto en Nepal o esto que comentabas de Haití, prácticamente a la sociedad española nos da igual, nos da exactamente igual. Y con respecto a lo que decías, nosotros hemos tenido la suerte siempre de que nuestras películas han interesado a las televisiones nacionales, ¿no? Y ahora mismo All the Souls, no puedo decir todavía con quién, pero sí estamos cerrando con una gran cadena nacional generalista la compra de los derechos de la película para emitirse, ¿no? en televisión, lo cual para nosotros, pues te puedes imaginar que es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Porque realmente, o sea, tú haces esto para que se vea, ¿no? O sea, no lo haces para guardarlo en un cajón, ¿no? O sea, y como decía, que es una frase que yo me repito muchas veces, ¿no? Incluso en estos momentos, como te decía antes José Luis, convulsos internos de cuestionarme todos estos años, ¿no? De si realmente tiene sentido todo esto cuando mataba a tus 2 amigos y tal, ¿no? Martha Gellhorn, que era la mujer de Hemingway, decía algo así como: yo tiro piedras sobre un estanque y no sé qué efecto hacen en él, si es que producen alguno, pero al menos yo tiro piedras, ¿no? Y eso yo me lo tengo que repetir muchas veces. Y me lo repito tanto cuando empiezo un proyecto como cuando estoy allí. Bueno, cuando estoy en el terreno es más fácil, porque estás muy centrado en intentar sacar la historia y en contarla bien, que es lo que tienes que hacer. Como decía David, hay que contar las historias, pero hay que contarlas bien. O sea, no vale medias tintas. Tienes que llegar hasta el tuétano de la historia para que la sociedad sea capaz de recoger eso, ¿no? Y volviendo un poco, eso me lo decía una productora ejecutiva de All the Souls, ¿no? Que a ellos habían visto más películas sobre este tema, pero lo que les había llamado la atención es que estaba contada de tal forma que se contaba de una forma en la que
te hacía partícipe del dolor de las víctimas, ¿no? Que eso es lo que buscamos, ¿no? Y un trabajo ingente, varios años habéis tardado en rodarla y, bueno, como decía yo, 5 o 6 países, ¿no? Pedro Lechua. Por tu experiencia, darte también la enhorabuena por este trabajo. Desde tu experiencia, ¿crees que estamos viviendo una época dorada del mundo documental en cuanto a la calidad y también el consumo? Las plataformas, véase Netflix, Amazon Prime, parece que ha generado cierta llamada a las personas y luego eso se ve, estabas comentando antes una negociación con una televisión generalista, hablando con gente del sector, me dice que todavía en España, trabajos como el vuestro, se paga muchísimo menos que en otros países que sí está más valorado el mundo documental. Entonces, ¿crees que estamos viendo esa época dorada en cuanto a calidad y luego se responde realmente con luego los compradores, las televisiones, las plataformas? Sin lugar a dudas. O sea, yo creo que el género documental dentro del cine hay una especie de redescubrimiento, ¿no? Quizá a lo mejor por el agotamiento del cine de ficción y porque también la frontera muchas veces entre el cine de ficción y el cine documental se está entremezclando, traspasando ya desde hace varios años. Pero además la tecnología ha democratizado totalmente la posibilidad a los cineastas, ¿no? Es decir, que ahora mismo con un equipo muy reducido de mucho menos coste que hace 25 años cuando nosotros empezábamos, pues te permite irte a Afganistán, o sea, primero pasar más desapercibido, porque claro, cuando por el propio Roberto Fraile iba en sus primeros viajes en el 2000, estamos hablando del 2000, a Afganistán iba con una cámara Betacam que pesaba 7-8 kilos, más un trípode que pesaba 3 o 4 kilos, más las baterías, o sea, es decir, que estamos hablando de una persona que llevaba un equipo a su alrededor muy importante y que llamaba la atención frente a digamos, posibles acosadores, ¿no? Entonces, todo esto ha ayudado a que el cine documental atraiga a un determinado tipo de espectador, porque además está viendo que hay muchísimas posibilidades de contar la historia, de contar historias, ¿no? Es decir, yo creo que la narrativa del cine documental está superando en muchos casos a otro tipo de narrativas, ¿no? O sea, posibilita, primero, darnos a conocer en profundidad temas que de otra manera no conoceríamos, porque con 1 minuto y medio en un informativo, salvo Rosa María Caraf, que era la número 1, nadie es capaz de contar una historia. Pero el cine documental lo que hace es realmente ir hasta el fondo de la cuestión problemática o del tema a tratar, ¿no? Marta. Yo te iba a pedir que por favor no abandonaras este mundo, porque necesitamos gente como tú, como Roberto y como muchísimos periodistas que cuando ven ese tipo de situaciones como la que vivisteis en esa gasolinera no giráis la cara, como decía Arantxa, que al final muchas de las personas de la sociedad no quieren ver lo que está pasando. Y yo creo que con todo lo que estás ahora mismo contándonos estás, o yo por lo menos he visto argumentos más que suficientes para que te autoconvenzas de que es más que necesario que sigas ahí. Pero yo soy de las personas que creo que todo pasa por algo, que nada queda en el azar. El terremoto de Nepal fue el 26 de abril, 6 años después, es el mismo día cuando ha muerto Roberto. Y esa manera que tenéis de contar las historias, yo creo que son las que realmente llegan. Tú en este documental yo creo que has podido observar perfectamente lo peor de la sociedad, pero también lo mejor, como nos has contado con esa historia de esa que en un segundo esa mujer salvó a esa niña, ¿no? de vivir una vida terrible. Y a mí sí que me gustaría que nos intentases explicar qué es lo que sientes cuando tras tantos años de rodar, de meterte, imagino que involucrarte personalmente en esas historias, ves finalizada la película y la estrenas, ¿no? En este caso en el Festival de Málaga. ¿Qué es lo que llegas a sentir para que también te autorrefuerces de no dejar este mundo? Primero, son muchísimas emociones de todo tipo, ¿no? O sea, felicidad por una parte, por dar voz a esas víctimas, satisfacción personal, lógicamente, ¿no? Cubres una parte de tu ego profesional, de tu ego personal. Ver en una pantalla el trabajo de 5 años, ¿no? En el que no solo estás tú, porque hay una cantidad de humanidad detrás de cada película y más de este tipo que realmente es impresionante, ¿no? O sea, está el montador, Andrés Caronilla, Marta, la productora, el propio Roberto y Ciro como directores de fotografía, Sergio de la Puente, el músico. Es decir, es tan complejo que cuando lo ves así acabado dices, después de 5 años, ¿no? como pasó la primera que lo vimos en el Festival de Varsovia,
que son muchas emociones al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, sí, en cierto modo, bueno, cuando lo ves ahí dices, bueno, merece la pena, ¿no? Pero cuando pasan cosas como lo que ha pasado ahora, pues mira, pues yo, por ejemplo, mi hijo Diego, que tiene 5 años, todos los días nombra a Roberto Freire y a David. Todos los días. Carla y Daniel, los hijos de Roberto, ya no tienen a su padre, ¿no? Y eso a mí no se me olvida, no puedo, no sé, olvidarme de eso, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son muy complicadas, ¿no? Pues entiendo el momento personal. Son 2 meses y medio desde que fallecieron de esta forma tan trágica tus compañeros. Pero te digo lo mismo que dice Marte. No te cuestiones tu trabajo, porque de verdad ha sido una labor fundamental. Y sabes además que te digo, Roberto, con el aprecio que te tengo, que tú además también tienes una responsabilidad, que es la de seguir hablando de los dos. Porque, bueno, tú sabes cómo es esta vida, todo pasa, todos nos olvidamos, y la figura de ambos periodistas, de ambos reporteros, también está en que gente como tú pues vaya contando quiénes eran y cómo trabajaban. Muchas gracias por estar en Cuestión de Prioridades, y bueno, estaremos muy pendientes a ver cuándo se estrena aquí en Castilla y León, o en Valladolid, o en la Semici, o donde sea, esta película documental All the Souls. Muchas gracias.